anual. Hola, soy el Chilaclips. El otro día escuché una anécdota que cambió mi visión de la realidad. Ocurre que mientras cenaba, una mujer se dio cuenta que sus hijos no sabían el precio de lo que se estaban comiendo. Sí, los nuggets con salchichas y verduritas que les había preparado, sus hijos no tenían ni la más mínima idea de cuánto costaban. Así que fue al internet y puso si eso era normal. Y todo el mundo le estaba poniendo, no es normal que tus hijos tengan que saber el precio de cada producto dentro de la casa. Algo que todavía la confundió más, ya que ella sí que se sabía casi todos los precios de todas las cosas que entraban en su casa cuando era niña. Al principio pensó que sus hijos estaban demasiado tranquilos, que se tomaban las cosas demasiado a la ligera, o que incluso tal vez no eran tan listos como ella creía. Pero después se le prendió el foco y descubrió que todo eso tenía que ver con que ahora sus hijos vivían en mejores condiciones que ella. Así es, cuando era niña, sus padres nunca le dijeron directamente los precios ni nunca hablaron directamente de ese tema con ella, pero no dejaba de escucharlos hablar sobre cómo habían subido los precios, cómo todo estaba más caro, cómo le iban a hacer con el tema del dinero para que alcanzara ese mes. Y eso, aunque nadie le hubiera dicho, la fue educando de una forma subliminal a irse fijando en los precios, para ella misma no pedir nada, ni siquiera mostrar deseo por las cosas que fueran caras, todo con esa intención de que sus padres no gastaran tanto y ya no estuvieran tan preocupados. En otras palabras, esto que al principio creía que era algo malo de que sus hijos no supieran los precios, terminó revelándose como algo que era bueno. Si sus hijos no se sabían los precios, es porque ella raramente o casi nunca hablaba de sus problemas económicos frente a sus hijos, porque no los tenía. Es decir, sus hijos ahora tenían el privilegio de tranquilizarse, de no saber. Sí, esa anécdota me dejó bastante jodido y de hecho hasta hice un video relacionado a ese tema sobre cómo la pobreza afecta el cerebro, el cuerpo y el comportamiento de las personas que pasan por ella. Se llama ¿Tienes cerebro de pobre? Pero bueno, básicamente de eso va a ir este Chilaclip. De las anécdotas que ustedes, los propios Chilaclippers, me dejaron en un video pasado de este canal sobre momentos, historias, anécdotas de su vida que les cambiaron por completo la visión del mundo. Bueno, no alarguemos más esta intro, vamos a ello. A la hora de empezar a organizar mi boda, el darme cuenta que no todo sería el proceso más hermoso que imaginé. En realidad, la fiesta no está diseñada para que la disfruten los novios, sino los invitados. Y el paquete que se llevan los novios es el estrés, desgaste emocional y el gasto de recibir tanta gente y llenarle sus expectativas de lo que se supone debe ser una boda. Y al final de cuentas, nunca vas a tener contentos a todos. Este proceso me hizo replantearme lo banal que es la fiesta en sí, que realmente lo importante son los votos matrimoniales y la clase de vida que planeas llevar con tu pareja después de esa fecha tan importante. Básicamente aquí esta persona se dio cuenta de un aspecto fundamental de las ciencias sociales, es que muchas de nuestras tradicionales fiestas fueron creadas no para nosotros, sino para mostrarse ante la sociedad. Por ejemplo, la clásica fiesta de 15 años muy común aquí en México y tal vez no sé si en otros países de América Latina, en realidad no era tanto este punto donde consientes a la quinceañera, sino tal cual, era su presentación en sociedad. Que ya dicho en palabras menos bonitas, pues básicamente era la idea de hey, esta muchacha ya está disponible para que empiecen a cortejarla. Y pues obviamente esto de los 15 años pues solo se invitaba a las familias de buen ver, a las familias de categoría, porque no la ibas a presentar entre toda la sociedad. Las familias solo le iban a presentar frente a esas partes de la sociedad pues que sí se le hacían deseables, ¿no? Sí les generaban algún tipo de ganancia o algo por el estilo, porque recordemos que esta idea del amor romántico, esta idea de casarse por amor, no es tan antigua dentro de la humanidad. No, tal como lo decía, si no me equivoco, Levi Strauss, el matrimonio ha sido una moneda de cambio de poder, de dinero, de influencias, de cultura. O sea, literalmente esto de, pues mira, en vez de hacernos la guerra, casemos a nuestros hijos. Sí, lo sé, esto suena hasta extraño, pero irónicamente dentro de las clases altas sigue siendo bastante así. Incluso hay partes del país donde la fiesta tal cual se llama así, fiesta de presentación. Y no es solo una cumpleañera, sino son varias las que cumplen ese año, las cuales son presentadas ante las familias más poderosas o con mejor estatus dentro de ese estado del país. Y ya en las clases altas en general, pues sí, esto de a quién invitas a las fiestas y todo eso, pues es una parte importantísima de cómo manejan el poder, de sus influencias, de cómo hacen negocios. Entonces sí, las bodas y otras tantas fiestas más, así como las entendemos actualmente, pues no necesariamente nacieron o se idearon con la idea de festejarnos a nosotros mismos, sino de cumplir con
con un ritual social. Por un lado, presumir estatus ante los demás, presumir poder, presumir estatus, presumir abundancia ante los demás, y también en palabras muy toscas el decirle a la sociedad: oigan, miren, esta persona y yo ya vamos a vivir juntos, por favor no nos frieguen, hemos cumplido el rito que se supone que debemos de cumplir para que ustedes nos den permiso de estar juntos, porque si bien actualmente eso ya no pasa tanto, todavía hay algunos poblados alejados, y también en décadas pasadas pasaba que si vivías con una pareja con la que no estabas casada, el resto del pueblo sí que te podía discriminar, o sea, sí que te podían hacer a un lado por considerarte que estabas en una relación pecaminosa, o terrible o mala. Entonces, parte de estos ritos, parte de hacerlo tan público y de invitar a medio pueblo, pues era con esta idea de: miren, ya ven, estamos ganando su aprobación para que esto pase correctamente. Esto es bastante cruel porque, pues en el caso de las mujeres, cuando les fallecía el esposo, les caía como esta especie de mala fama de que, pues por ser viudas, prácticamente su vida ya se había acabado y que nadie más debía de estar con ellas. Esto pues obviamente ya está cambiando bastante, y ahora pues sí, la gente ya no hace bodas tan grandes, no tanto porque sean mamones o amargados, sino porque dicen: no me voy a gastar tanto perro dinero, ¿para qué? Porque pues sí, esto es solo hablando de lo malo, ¿no? Lo malo es que al vivir en una comunidad muy cerrada, muy pequeña, donde todos se conocen, pues las habladurías pueden destrozarte. Pero pues también estaba el lado positivo, porque pues no es un asunto blanco y negro, de que había mucho apoyo dentro de ellos, había un reconocimiento, básicamente había cadenas de favores y todo ese tipo de cosas. Ahora la gente vive cada vez más en ciudades, es cada vez más individualista, pues eso ya no existe. Entonces esta idea de invitar a los vecinos y toda la cosa, pues ya no tiene tanto sentido, porque no sabes si te vas a mudar dentro de 2 años, si vas a agarrar una chamba por aquí o por allá y te vas a tener que ir, o incluso la figura del divorcio ya está normalizada. Antes esto de casarte era de a huevo, ya así te vas a quedar, y si te divorcias vas a ser muy mal visto, a no ser que tengas una excelente justificación de la cual se tiene que enterar todo el pueblo. Entonces sí, es darnos cuenta que en muchas ocasiones, muchas fiestas, muchas cosas por el estilo tienen un trasfondo bastante frío, bastante cruel detrás. Ojo, no digo que solo tengan eso, reitero, no es blanco y negro. Así como hay fiestas que literalmente solo se hacen con eso de demostrar abundancia, de ganarte la aprobación del pueblo, también se hacen por otros motivos, simple felicidad, de verdad quieres compartir tu felicidad con la gente, o a veces las dos a la vez. Por un lado demuestras tu poderío y por el otro lado quieres ser feliz con la gente a tu alrededor. Dice: algo que me hizo replantearme mi vida fue ver fallecer a mi papá en la pandemia. Fue un suceso muy triste, me sentí inútil y fue empeorando conforme iban pasando los días. Ya ves, pueblo chico, infierno grande. Los vecinos empezaron a discriminarnos por la enfermedad, empezando los chismes, pero bueno, ¿por qué me la replanteó? Porque ya después de 6 años de eso me hizo ver lo fugaz y frágil que es la vida, cómo la ausencia de un familiar puede romper toda una familia, y sobre todo saber perdonar y soltar ese rencor que una vez tuve hacia todas esas personas. Vaya, pues este sí que es bastante canijo, y justamente sin quererlo pues también refuerza un poquito lo que decía en la anécdota pasada sobre las comunidades pequeñas donde todavía hay un tejido comunal fuerte, o por lo menos pues congruente, ¿no? Pues sí, creo que este es el evento canon que a todos nos va a pasar en algún momento, y ojalá de verdad nunca ocurriera, pero pues estadísticamente hablando y por cómo funcionan las cosas, lo más probable es que a todos nos va a pasar, y es que pues nos va a tocar vivir la muerte de alguien. Ya lo decía en un video pasado de Cordura Artificial sobre por qué ya casi nadie se siente adulto en la actualidad. Hay una frase que me encanta que dice: antes de los 30 años, los cumpleaños son pura burla, pura fantasía, no pasan de verdad. Realmente el tiempo hacia adelante se siente infinito. Sí, porque no sientes tal cual la idea del envejecimiento. Lo único más cercano al envejecimiento que sientes es que te haces grande, te desarrollas, pero no tienes una experiencia directa de lo que es el envejecimiento hasta ese punto. Desgraciadamente, lo único que te puede hacer sentir que pasa el tiempo es ver fallecer a alguien. Desgraciadamente para la mayoría de nosotros, lo único que te puede hacer sentir que está pasando el tiempo es ver fallecer a alguien. A veces tu papá, a veces tu abuelo, algún familiar. Peor cuando fallece alguien de tu misma edad, ¿no? Por un accidente o algo por el estilo. Pero sí, básicamente eso es lo que él dice. Fugaz y frágil que es la vida. Si bien estadísticamente hablando vamos a vivir hasta los 76, 74 años por la esperanza de vida de este país, pues eso es estadística. Eso significa que la gran mayoría sí, pero algunos no. Unos pues se van a ir en cualquier momento. Efectivamente, es bastante canijo, pero cualquier día cualquiera de nosotros se puede ir,
o a alguien a quien queremos. Y lo gacho es que por cómo funciona nuestro cerebro, y sobre todo cuando nunca hemos experimentado un fallecimiento, es que cuando ocurre, lo único que deseamos es que todo regrese a la normalidad. Que así como cuando hubo una situación fea, como una pelea, o que se perdiera algo, un robo, pues estamos esperando por fin a esas semanas o esos meses donde, bueno, ya pasó lo feo, ahora ya estamos otra vez en la normalidad. Pero desgraciadamente, con un fallecimiento las cosas nunca van a regresar a como eran antes. Y eso es uno de los procesos más difíciles de esta vida. El saber aceptar que la vida está repleta de momentos que nunca se van a repetir, que así como tú estás ahorita, por más estancado que te sientas, tarde o temprano eso se va a acabar, hagas o no hagas nada. Obviamente es mejor prepararse, pero así como estás ahorita, esto es solo una burbujita que algún día va a reventar y terminará metiéndote en otra burbuja. Todo lo que tiene un principio tiene un final. A veces es bueno, a veces es malo, pero todo tiene un final. Y si bien nuestra mente tiene este anhelo por regresar y abrazarse a cómo eran las cosas antes, a veces lo más sano es aceptar que ya, de aquí en adelante las cosas no van a volver a ser iguales. Pero eso no significa que no puedan ser buenas, solo que van a ser diferentes. Lo primero que me hizo replantearme mi vida fue quedar embarazada a los 17 años. Ser parte del porcentaje de adolescentes que yo criticaba me hizo darme cuenta que soy tan susceptible de volverme parte de cualquier estadística como cualquier otra mexicana. Sí, me bajó de mi nube y me hizo tomarme la vida más en serio. Y volverme feminista y luchar por el aborto libre. Esto me recuerda justamente cuando estaba hablando con mi abuelita sobre, pues, la gente alcohólica que vivía en mi comunidad, ¿no? Todos, pues de niños, veíamos a los alcohólicos y decíamos, no los entendíamos. Entonces yo con toda arrogancia a los 12 años sí le dije a mi abuelita, no, pues yo nunca voy a beber, el alcohol sabe re feo, yo nunca me voy a hacer alcohólico, jajaja. Ja, ja. Pero ella así con absoluta frialdad, con las palabras más secas que jamás alguien me ha dicho, y eso es algo muy importante, que fue así de brusca, me dijo, ahorita dices eso, pero al rato no te quiero ver tomando, porque a cualquiera le puede pasar. Mirándome y diciéndolo como si yo ya tuviera la botella en la mano, como si yo estuviera perdido, tirado en la banqueta. O sea, me hizo sentir así como de, prácticamente tú ya estás ahí, hijo, nada más que no te has dado cuenta. Y pues desgraciadamente cuando llegó cierta cuarentena, pues sí, pasó eso. Y desgraciadamente pues cuando llegó la cuarentena creo que a muchos nos pasó eso. Hay hasta estudios que lo muestran, que pues empezó a salir mucho alcoholismo por el encierro, el estrés, por todo lo que pasó en esos días. Entonces, si bien no me volví alcohólico, realmente estuve cerca porque pues la verdad es que te embrutece, te hace pasarla bien, te hace bastantes cosas que, pues si bien que desgraciadamente muy fácilmente se te pueden salir de control. Uno se entiende a sí mismo como un ser racional en todo momento, pero hay un sinfín de partes y aspectos no racionales dentro de nuestro comportamiento que no están tanto bajo nuestro pleno control, y más cuando hay una sustancia relacionada a ello. Tú puedes decir todo lo que quieras sobre tu fuerza de voluntad y todo eso, pero si alguien te pone un super sedante, un super calmante, ahí quedas. O sea, por más que digas, no, yo no me duermo, yo aguanto. Lo mismo pues con el alcohol y otras tantas sustancias. Entonces en este aspecto, la verdad es que esta anécdota es bastante adulta en todo el sentido de la palabra, en toda la longitud. Cualquiera puede caer, a cualquiera le puede ocurrir, por más que uno crea que no es así. Creo que una de las cosas que le pasa a muchos jóvenes, a cualquiera, o sea, incluyéndome, es que como todavía no has vivido, todavía no te has expuesto a muchas cosas de la vida, es súper fácil sentir una superioridad moral y que la persona diga, es que esta gente y es que estos otros y yo no he hecho y yo no he hecho. Pues porque efectivamente todavía no has salido al mundo, todavía no has hecho cosas, todavía no te has expuesto. Pero lo cierto, la realidad es que, como bien diría mi abuelita, no, nadie es invulnerable. Allá afuera, pues créete todo lo que quieras, siéntete todo lo que quieras, pero todos podemos caer, todos podemos fallar, todos podemos equivocarnos. Entonces, si bien es correcto mantener una mentalidad crítica, tratando de dilucidar las cosas, al menos a mi parecer, es más sano ir con un espíritu de humildad, de entender que todos podemos fallar, todos podemos caer, incluso hasta en lo que criticamos. Y lo único que nos va a prevenir de eso no es nada especial, no somos los elegidos ni nada por el estilo. Es pues afrontar las cosas con esa humildad de, ok, debo de mantenerme presto, debo de estar con la atención súper alta, y aún así puedes fallar, incluso por eso está ese dicho, ¿no?
¿no? Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Sí, porque yo siempre he hablado en todos estos chilaclipes y demás de mi abuelita casi como una figura mitológica que lo sabe todo y así, y a veces parece que lo sabe todo, pero aún así es humana y también ha tenido sus errores, también se ha equivocado. Creo que eso es lo que me ha ayudado mucho en mi educación, porque yo sigo aprendiendo cosas y es ver que mi mayor referente en la vida, que es mi abuelita, también se equivoca y no lo oculta, sí, dice, pues sí, ya. Creo que este es uno de los pasos hacia la adultez más importantes y es cuando dejas de ver a tu papá o a tu mamá o solo a uno o a ambos, pues como ese superhéroe que nunca se equivoca y que todo lo puede, y te das cuenta que también son humanos, que también tienen miedo, que también se equivocan y que por lo mismo, si ellos que tú los veías tan canijos, tan invencibles, pues a ti también te puede pasar lo mismo. Este es un entendimiento, entonces el entendimiento que tuvo aquí en esta anécdota es de mucha sabiduría, y creo que el otro lado de todo esto es el tema de la estadística. Las estadísticas no están ahí por pura diversión, por puro gozo. No, las estadísticas son cuestiones que van a tener una gran repercusión en nuestra vida. Si la estadística dice tantas personas fallecen al año por hacer esto, por más que tú digas, hey, pero yo no siento, oye, pero es que yo así no soy, pero esto y lo otro, o el clásico que tanto suelta el mexicano de, tengo un tío que, güey, diario desayuna cigarro y una coca de 3 litros y en la tarde caguamea y no le ha pasado nada. Por más que eso esté muy chido y de verdad si existan anomalías estadísticas, o sea, gente que de verdad tú no lo entiendes, bueno, eso es como apostarle a la lotería, creer que tu vida es una lotería completa y que siempre la vas a ganar. No, estadísticamente hablando hay que entender que si la estadística en esto es muy alta, lo más probable es que vas a perder. Si la estadística de fumar cigarro de fumar varios cigarros al día dice que tanta gente fallece por eso, pues está bien que te sientas bien, que no te sientas mal, pero la estadística plantea que es muy probable que tú seas parte de esas personas. Sí, suena cruel, pero es la realidad. Lo mismo con otras tantas circunstancias y situaciones de la vida. Esto ocurre porque hay algo que se llama sesgo egocéntrico, y es esta idea que se llama el a mí no me va a ocurrir. Desgraciadamente este sesgo es algo que necesitamos para vivir, porque siendo honestos, si fuéramos completamente lúcidos de las estadísticas, de la matemática de la vida, pues sabríamos que cada día que salimos allá afuera, por el hecho de salir, por el hecho de trabajar, por el hecho de ponernos en el transporte público y todo eso, siempre estamos incrementando nuestra posibilidad de morir. También que ciertas cosas de las que disfrutamos, como ciertos alimentos, ciertos hábitos, también incrementan nuestras posibilidades de morir. Y también la idea de atreverse a cosas como buscar un mejor empleo, probar una segunda carrera, intentar declararse a ese amor que uno tiene, son cosas que te ponen en un riesgo. Y por eso mismo ahí es donde entra ese sesgo. El hecho de decir, a mí no me va a ocurrir, o el decir, a mí me va a salir bien, pues es algo que necesitamos en el día a día para levantarnos y hacer las cosas. Entonces es un fallo bastante recurrente en nuestra forma de entender el mundo. Pero bueno, para sacar al clásico tío carrilludo, porque por contrato lo tengo que sacar en cada video, es básicamente lo que alguna vez me dijo algún tío carrilludo viendo jugar a Ronaldinho. Pues no manches, yo así podría jugar, pero pues es que a mí no me pagan por jugar, si no yo así jugaría. Y es de, sí, yo también creía que jugaba bien chido al fútbol y toda la cosa, hasta que vi a alguien que sabía jugar. Yo también creí que era súper inteligente y bien acá, conocedor de todas las cosas, hasta que conocí a alguien verdaderamente inteligente. Y así, lo normal es que nuestra mente nos va a decir, tú eres un chingón, tú lo haces mejor que los demás, tú sí tienes conciencia de esto, tú lo vas a dominar rápido, como si fuéramos el protagonista de todas las películas habidas y por haber. Cuando la realidad, estadísticamente hablando, es que no lo seamos, que tengamos que trabajar y esforzarnos lo mismo que todos los demás para ser promedio dentro de ese campo. Básicamente la estadística nos dice, sí, esta cosa es muy rara y no deberías de pensar que tú vas a ser ese caso raro. Más bien, si quieres sobrevivir a este mundo, debes de apostarle a la posibilidad de que vas a ser el caso promedio. Hola, soy el Chilaclips. Perdonen esta pequeña pausa, pero así como este Chilaclip se construyó con sus anécdotas, y si ustedes quieren salir en un próximo Chilaclip, pueden hacerlo. Solamente en los comentarios dejen su anécdota más tercermundista. Así es, su anécdota viviendo en este lado del mundo, que más les haga decir, no manches, carnal, es que la neta, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. Si tienen una anécdota divertida, interesante, chusca o rara o jodida sobre ese tema, déjenlo aquí en los comentarios. Ahora sí, seguimos con el Chilaclip.
La verdad que no es algo muy relevante, pero la cosa que me cambió mi manera de pensar es comprender que llegar a una madurez mental requiere de mucha información sobre varios tipos de filosofía, no necesariamente de memorizar luego de leer, sino de comprender, entender la base de ese tipo de pensamiento y tener mucha empatía. Con eso comprendí que la gente en general quizá tenga la capacidad o la inteligencia necesaria, pero la capacidad de entender y reflexionar sobre su entorno no la tienen. Luego de eso ya dejé de tener disgustos sobre las personas que están en partidos políticos, religiones o alguna ideología. No las justifico, sino que entiendo por qué lo hacen. Con eso en mente me di cuenta por qué la burocracia sirve y por qué para mí la moral es como una burocracia política que hace que la sociedad funcione. Porque si a ese humano no le pones un freno, no se controla, pero si le frenas mucho, no avanza. Eso aplica mucho a la ciencia y a lo cultural. Oye, qué visión bastante completa. O sea, yo no soy filósofo, pero creo que es una visión bastante completa y comprensiva. Y es que sí, nuevamente creo que ese es otro aspecto de madurar y es el aceptar de que va a haber gente que no piense como tú. Y de hecho, entre más conoces del mundo, entre más estudias del mismo, lo lees y si tienes el privilegio, viajas, descubres que lo raro, no lo normal, lo raro es cuando las personas piensan igual. Ni siquiera moviéndome geográficamente, simplemente retrocediendo 50 años en el tiempo. Prácticamente las generaciones anteriores a la nuestra pensaban muy diferente en muchos aspectos. Hablamos de cosas que no se pueden poner tan fácil en palabras, sino hasta de aspectos muy cognitivos. El cómo, ahí están los videos estos de que sale una persona de 20 años y esa persona ya se ve viejísima. Y nosotros ahora vemos a alguien de 30 años y se ve más joven que los de 20 años de ese entonces. Y eso es algo bastante complejo que es plática para otro momento y hasta ya le hice video en algún punto. Pero ese es el asunto. El tiempo y la distancia, cuando lo sumas, tienes locura, básicamente. El ver todas las formas de pensamiento, ya no solo las religiones, sino las filosofías, las cosmovisiones. El cómo en cierto país, algo que para nosotros es fundamental para entender la realidad, no tiene sentido. Algo tan sencillo, por ejemplo, como las tortillas. El día que yo conocí a una persona que no comía con tortillas, me quedé así pero entonces ¿cómo le sabe rica la comida? Y es un proceso en el que te tienes que ir abriendo y tienes que tener justamente esa empatía de decir, a ver, o sea que se puede disfrutar la comida de otros modos, pero tienes que estar abierto a la posibilidad de que hay otras formas, otros modos. Igualmente pasa con las ideas. Escuchar a una persona que viene con ideas muy contrarias a lo que te enseñaron a ti, sobre todo cuando vienes de una familia muy opresiva o vienes de una comunidad muy cerrada, es dificilísimo porque es alguien que, aunque te lo está diciendo de la manera más respetuosa, te está diciendo tu visión del mundo tal vez no está equivocada, pero no es única ni es definitiva. No es la visión que debería de alzarse por sobre toda la humanidad. Es solo una visión más, ni siquiera en el mundo, es una visión más en la eternidad. Que básicamente el ser un político, uno de verdad, no esos que pues nada más están ahí para robar y dormirse, no es tan sencillo como decir, aquí está la mejor solución posible. No, que a veces, aunque tengas la mejor solución posible, el tema de ser político se trata de lograr convencer a la gente, de lograr convencer a los diferentes bandos de que esa es la mejor solución posible, incluso aunque tengas que cambiar, disminuir o entorpecer esta solución que tengas, porque resulta que esa solución en realidad no era la solución posible, no era la mejor solución posible, porque afecta a uno de los grupos de los cuales necesitas que voten por ti o apoyen tu iniciativa. Básicamente todo esto se resume en lo que para la araña es orden, para la mosca, que terminó en las redes de la araña y pronto será devorada por ella, es caos. Sí, bajo el punto de vista de la araña, pues está comiendo, es solo un día más. Bueno, si es que la araña pudiera tener un punto de vista. Pero para la mosca es el fin, se acabó. Qué horrible realidad. Ocurrió cuando aún estudiaba la universidad. Para poner en contexto, por azares del destino yo terminé estudiando en una secundaria que era considerada para malos estudiantes, cholos o gente de barrio. Dicho esto, y siendo sincero, yo era algo condescendiente y alzado con mis compañeros. Los veía como inferiores por ser de barrio. Si yo hubiera estudiado con este carnal, probablemente me hubiera volteado a ver así como de ¿qué pedo? Porque pues, ahí en clase yo comiéndome mis chilaquiles o mi tortita de frijol, o a veces, efectivamente gente, fui así de estúpido. Una vez ni siquiera llevaba frijol, llevaba el puro bolillo. No tiene ni idea de lo estúpido que me sentí, pero como tenía un chingo de hambre aún así, literalmente, imagínense esa escena. Volteas y hay un güey comiéndose un bolillo.
Sin ninguna razón, solamente se lo está comiendo. Bueno, sigamos con la historia. Por la música que escuchaban, por la manera en la que hablaban, pensaba que no iba a hacer algo en la vida además de ser cholos o criminales. Cabe recalcar que esto no lo gritaba a los cuatro vientos y no lo expresaba tan abiertamente, pero se me notaba. Por eso no le caía muy bien a varios de mis compañeros. Sin embargo, sí interactuaba y convivía con algunos de ellos. Lo suficiente, al menos por lo menos, conocer cómo era su vida. Por cierto, ni siquiera que yo tuviera una vida muy superior a los demás, solo éramos de ambientes diferentes. El paso es que pasaron los años y yo, estando en la universidad, estaba esperando mi camión en una banca de la plaza principal de mi ciudad, cuando una de esas personas que piden apoyos para centros de rehabilitación de adictos se me acercó precisamente a pedirme para la causa, dándome uno de esos típicos sermones que se avientan. Yo en ese momento lo reconocí como uno de mis ex compañeros de secundaria y decidí saludarlo. Él también me reconoció. Él me caía bien y me saludó bastante alegre. En algún punto me preguntó qué hacía yo de mi vida y en ese momento le dije que estaba estudiando una carrera en la universidad y puso una cara triste y dijo en voz baja: "Y yo aquí valiendo verga". De verdad, se notó muy triste cuando lo dijo. Después de eso terminamos la breve conversación y se fue. Me sentí muy mal, nunca me había tocado ver a alguien así. Si bien puedo decir que para ese momento yo ya no era el de esa época, la verdad sí tenía algo de esa línea de pensamiento. Pero eso me hizo reflexionar mucho. No está chido ver a alguien triste con su vida de esa forma. La vida es muy compleja como para juzgar a las personas de manera tan simplista y sobre todo alegrarse de lo mal que le va a alguien es algo bastante miserable. Obviamente esto no justifica las malas acciones de las personas. Cada quien es responsable de las decisiones que toma en su vida y tenemos que asumir las consecuencias. Pero una cosa es eso y otra es tener una actitud de superioridad juzgando todo lo que hacen los demás. Híjole, de verdad que gran anécdota en todo sentido. Te diré algo, aunque hace un momento pues pareciera con el chiste que hice, parecía que te andaba juzgando y te andaba diciendo: "Nomás, ¿cómo ven este güey? ¿Cómo ven el superior?". No, para nada. Creo que justamente esta anécdota nos habla de todo lo contrario, sobre el tema de qué tan fácil es juzgar sin de verdad enterarse de las cosas. Y es que acabas de resumir por qué hay personas que pueden ser tan indolentes, por qué hay personas que pueden tratar casi que como objetos a otras personas. Viste a una persona en una situación absolutamente terrible, pero tenía cara, tenía nombre, era alguien que conociste, alguien con quien por haber estudiado en la misma secundaria, pues en algún momento sentiste que pudiste compartir un destino en común, por más diferencias que tuvieran en su vida. Justamente eso es lo que hacen los gobiernos para manipular a las masas. Cuando atacan a un enemigo, aunque ataquen civiles, nunca muestran caras, no dicen nombres. Tratan de mostrar a la otra población como una población diferente, como si ellos no pudieran disfrutar la misma comida que tú y yo, aunque se las pusiéramos en la mesa, como si no entendieran los mismos conceptos, como si fueran algo diferente. Porque justamente cuando les ponemos cara y les ponemos nombre, de repente nuestra empatía se activa y no podemos evitar sentir todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Justamente cuando veas que un cantante, actriz, etc. dona un chingo de dinero para una enfermedad o una causa en específico, es muy probablemente porque un familiar suyo lo vivió o se murió de eso. A mí me tocó de ver, si no me equivoco, Madonna, de la cual no sé casi nada de su vida personal, nada por el estilo. Esto no es una crítica, nada por el estilo, sino justamente diciendo que Madonna es tan humana como cualquiera de nosotros. Uno de sus familiares falleció de una enfermedad y pues después de eso donó un chingo de dinero para el estudio y la concientización de esa enfermedad. Y reitero, no es la primera persona que lo hace, hay varios más. Y reitero, eso es un patrón que se ha visto en muchas personas de dinero que pues un día están viviendo la vida del lujo, de estar tan arriba, y al otro día de repente la realidad los baja al suelo de que las enfermedades y ciertas desgracias a todos nos pueden pasar. Por esto luego hay personas que tienen una visión absolutamente horrible de que cualquier persona que vean que trae la ropa un poco sucia o que ese día huele a sudor estando en el transporte público, ya casi sienten que son criminales o cosas nefastas, cuando pues no, solo es un carnal que trabaja, que viene cansado. 1000 cosas te pudieron haber pasado para estar así. Y lo primero que hacen es juzgar, criticar y sentirse superiores, porque en la burbuja en la que han vivido pues nunca han tenido que lidiar con personas en una circunstancia así. Entonces no lo humanizan, no lo ven como algo real, lo ven nuevamente como lo que te digo: eso no existe, eso no pasa, eso no tiene sentido de ser, porque son así, porque eso es lo que hace el ser humano. Porque cuando vemos a otros que son muy diferentes no podemos evitar sentir extrañeza.
Somos seres tribales, pensamos en los que se parecen a nosotros, pensamos en nuestro grupo y lo abrazamos como parte nuestro, como nuestra identidad, como el así debe de ser. Y si alguien no sigue eso de alguna manera u otra, incluso puede ser una amenaza. O tal vez no es una amenaza, pero no me gusta. No lo puedo tolerar, pero no me gusta. Quizá lo más cruel de todo esto es que aunque uno intente tener empatía por todo el mundo, ponerles caras, ponerles nombres a todas las personas que están sufriendo, no puedes, no te da la vida, no te da la energía, no te da el corazón. Una vez que empiezas a intentar sentir empatía por todo el mundo, ves que hay tanto maldito sufrimiento y que prácticamente no puedes hacer nada por eso. O sea, sí puedes hacer cosas, pero nunca vas a ser, por decirlo de un modo, Superman o un dios que pueda detener todo eso tú solo. Y sí, hay banda que termina bastante desquiciada por ese punto o que se termina yendo al lado contrario. Bueno, pues si no puedo salvarlos, si no puedo hacer nada, entonces que chinguen todos a su maíz. Y que se jodan todos, no es mi pedo, es su pedo. Es muy difícil mantener ese balance de ok, sí me tienen que importar, pero tampoco soy Superman. Dice, en una ocasión me pasé de parada del último bus a casa de mi mamá. Era estudiante foráneo y fui a visitarla. Ya era de noche, me quedé dormido y me pasé por mucho tiempo de mi parada, llegando ya a un lugar muy lejos de mi destino, como 1 hora. Ya era de madrugada. Mi cacahuate Nokia de teléfono se quedó sin batería y pedí prestado un teléfono para llamarle a mi mamá y contarle la situación. Lejos de tranquilizarme o darme situaciones, solo me gritó y se enojó que cómo se me ocurría dormirme y pasarme. La neta me agüité, quería llorar, pero me aguanté por la situación y las personas que estaban. Finalmente le dije que bueno, que ya veía cómo llegaba, que no se preocupara y que nos veíamos mañana. Le colgué y pues finalmente entendí que era mejor quedarme las cosas. Solucionar todo, porque siempre que le contabas problemas a mamá era de fijarse en el problema y el por qué y no en cómo solucionar lo que ya estaba sucediendo. Desgraciadamente está muy jodida la situación que nos cuenta, pero al menos desde mi punto de vista, que yo reitero, no soy psicólogo, no soy profesionista ni nada por el estilo. De hecho, yo siempre recomendaría asistir a terapia profesional con un profesionista de la salud mental. En mi opinión, creo que está haciendo lo más racional que puede hacer. Ok, no está en mi control ahorita en este exacto momento de crisis que mi mamá responda de otra manera como me gustaría. Puedo hacer 2 cosas: que esto me chingue todavía más por lo que está haciendo, o decir, bueno, ya, ¿sabes qué? Acepto esta situación jodida y ojete, porque ahorita necesito centrarme en lo que tengo que hacer para sobrevivir, para salir bien parado de esta situación. La gente es muy diversa, incluso siendo buena gente pueden tener algunos rasgos de personalidad, uno mismo puede ser así, que no son precisamente los mejores para ciertas circunstancias. Hay personas que son muy atentas, pero entra una pequeña crisis y se desmoronan, y lo peor que te puede pasar es estar ahí al lado de esas personas en medio de esa crisis, porque aunque la crisis no tenga nada que ver con estas personas, se desmoronan y joden todas y dificultan todo, ¿no? Hay personas que por el contrario son buenísimas lidiando con la crisis, ni pestañean, una tranquilidad absoluta, pero también son muy frías a la hora de hablar, de lidiar con sentimientos y demás. Sí, o sea, cada persona tiene diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Si uno quiere eso que internet tanto promociona de una manera muy nefasta, de que, oh, la persona perfecta, todas las green flags, ninguna red flag, perdónenme, pero yo no creo que exista eso, personalmente. Yo creo que todos, incluso sin llegar a hablar de defectos, tenemos rasgos de personalidad que son menos o más compatibles con XY persona, XY situación. Entonces, uno tiene que llegar a este punto en el que dice, ok, si esto está de la chingada, ok, esta persona no me gustó cómo reaccionó a esto, pero es lo que hay. Y ahorita lo que me tengo que centrar es en esto. O incluso, ok, esta persona es así, ya en su momento le comentaré de mi desdén, le comentaré de mi desacuerdo con esa situación, pero mientras lo que tengo que hacer es centrarme en mí, de intentar que eso no me afecte en la materia de lo posible y pues no seguir con eso. Y en el caso de una persona que en este punto probablemente se niega a que le digas, oye, es que eso no me gustó, y todas esas cosas, es decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona tal vez vaya a cambiar, tal vez no, pero no depende ya de mí. Yo tengo que seguir con mi vida. Tengo que buscar el modo de salir adelante de esta situación. Dice, lo siguiente puede estar un poquito cursi, entonces me disculpo de antemano. Aquí en México se tiene bastante la cultura del apechugar. Apechugar es levantar el pecho y aguantar vara. Los adultos enseñan desde pequeños a los niños que siempre pasa algo malo, solo hay una cosa por hacer: aguantar y poner tu mejor cara para hacer frente a esa situación o volverte un lastre para tu familia y la sociedad. Es algo chistoso porque en teoría es lo que acabo de decir, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue esto.
Gracias a esto, muchas personas crecen reprimiendo, racionalizando sus emociones, nunca siendo vulnerables o sintiendo una aversión a hacerlo. Aquí en este caso, lo que me hizo replantearme mi vida fue que al darme cuenta de lo anterior, pude salir de una depresión que me dejó la cuarentena y empecé a vivir mi vida de una forma ciertamente menos pensada y más optimista. Recuerden que los humanos somos razón y sentimientos y partes iguales, y como seres emocionales que somos merecemos sentir nuestras emociones antes de resolverlas o que nos hagan sentido. Pues sí, o sea, por ejemplo, en la historia pasada, no decía, pues te aguantas y ya, ¿no? Decía, habla con esta persona y ve si algo se puede hacer. Sí, en materia de lo posible hay que tener agencia, o sea, capacidad de cambiar las cosas, de hacer algo por las situaciones, no solo decir, pues ya me chingué. No, lo que digo es que desgraciadamente hay algunas situaciones que sí son así, ya me chingué. O por el momento, hasta que encuentre la solución o ahorre para pagar la solución, ya me chingué. Y puedo lamentarme por eso, o aceptarlo y tratar de seguir o de disfrutar lo que tenga en el momento. Pero sí es muy correcto lo de tampoco decir, bueno, toda la vida se trata de pinche sufrir y ya, y nada más que sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. No, también de alguna manera u otra, pues por lo mismo hay que buscar el goce, hay que buscar lo que nos gusta, lo que nos da un sentido, lo que nos agrada. Para el próximo video, a mí hizo replantearme muchas cosas el descubrir lo distintas que son las matemáticas puras frente a las de la escuela. Elegí mi universidad para estudiar filosofía porque no había ni una sola materia de mates ya que no me gustaban, pero poco después empecé a conocer sobre matemática avanzada y se me hizo muy interesante y entretenido. Un ejemplo simple, en la escuela resuelves ejercicios usando fórmulas. En matemáticas puras lo que haces es buscar y demostrar esas fórmulas, lo cual es mucho más dificultoso y enrevesado. Ahora estudio ecuaciones diferenciales y vectores de forma independiente. Las matemáticas que vemos en la escuela, al menos desde mi punto de vista, lo que yo creo, porque no soy, ¿quién lo diría? Chilaclips no tiene la medalla Fields de matemáticas. Nunca le pagues 10,000 varos para que solucione un problema del milenio. Ya en serio, efectivamente no soy especialista del tema, pero creo que lo que uno ve en la escuela es la matemática digerida para hacernos funcionales en términos del día a diario. Sumar, multiplicar, dividir. Y después pues algunas ecuaciones un poco más complejas, pero como tal es algo bastante mecánico. Te ponen frente a situaciones, te dan la herramienta, te enseñan a usar la herramienta y te dicen soluciona la situación, pero diciéndote cómo hacerlo. Y lo que yo he visto con mis colegas que sí se dedicaron a matemáticas, a física y demás, es que en ese grado de las matemáticas te ponen el problema y ya está. Tú busca cómo carajos le vas a hacer. Inventa la herramienta, o en este caso la ecuación, que va a ser necesaria para solucionar ese problema. O en este caso, oye, resulta que ni siquiera existe el problema. Crea el problema, porque es parte de la problematización del método científico, de la manera en la que avanza una disciplina, el problematizar. Creo que esa es la mejor manera en la que puedo resumir este entendimiento. Este me gusta mucho, la verdad, dice: en cuanto a lo de una cosa que me hizo replantear mi vida fue el momento en el que hice un pantalón baggy con mis propias manos. No me quedó bien, no me quedó bonito, pero pude ver el potencial que tengo como persona y pude experimentar una pasión la cual sigo desarrollando, la cual es coser. Gente bonita, gente preciosa, de esta historia no puedo más que darle toda la razón, se los voy a decir claro. Dense el gusto de crear algo con sus propias manos. No importa que no vaya a ser bonito, no importa que vaya a estar bien jodido, mal hecho, todo chueco, lo que sea, hagan algo con sus manos, creen algo. Y no solo me refiero a actividades manuales, en general puede ser hasta escribir una historia, escribir un poema, no importa que vaya a apestar, porque eso es importantísimo, todos apestamos antes de en algún momento dejar de apestar. Entonces no le tengas miedo a eso, porque creo que tristemente las redes sociales han jodido demasiado eso, porque todos tenemos que ser perfectos desde el primer momento, no podemos fallar, todo da cringe, todo da vergüenza, todo da pena, ¿cómo es posible que estés así de güey? Bla bla bla, dejen eso de lado, creen algo, porque hasta que creas algo, sientes ese increíble placer de la creación, te das cuenta de tu agencia sobre el mundo, que eres capaz de transformar el mundo, aunque sea de una manera muy limitada y pequeña, pero lo puedes hacer. Creo que esa es una de las razones por las cuales en algún momento estuve a punto de estudiar física. Tristemente, pues mis circunstancias económicas no me dejaron, pero era la diversión, lo hermoso que era transformar una serie de datos en una respuesta clara y que todo tuviera sentido. De igual manera, al dibujar, yo nunca he sido un gran dibujante, nada por el estilo, pero me gusta hacerlo porque al final es la bella sensación de crear. Entonces yo les diría eso, dense el gusto de crear y vean cómo cambia su punto de vista de la realidad a través de hacerlo, pero solo de crear, ojo.
Si te pones a crear pensando en, ay, es que no es perfecto, no es lo mejor, seguro un cabrón de 15 años lo hizo mejor, seguro un niño en Japón lo hizo 1000 veces mejor que yo. No piensen en eso, solo piensen en crear. Y ya después, si te quieres dedicar a eso, o lo quieres agarrar de hobby y todas esas cosas, bueno, ya piensas en compararte. Pero primero piensa en crear. Algo que me hizo replantear mi vida y existencia fue cuando mi mejor amiga se fue de este mundo por decisión propia. Ella sufría de depresión mayor y estaba siendo tratada y medicada, pero no logró superar la enfermedad. Lo que más me marcó fue que el tiempo antes de eso, ella y yo nos habíamos distanciado. Yo salí de la prepa y ella siguió. Nuestra amistad se pausó. Semanas antes de su fallecimiento yo intenté contactarla directamente con ella y con ayuda de un amigo en común, pero no funcionó. Pasó otro tiempo y traté de nuevo de contactarla, pero esta vez nuestro amigo en común me dio la noticia de que pasó lo que ya les comenté. Desde ese momento algo cambió dentro de mí. Nunca antes nadie que yo hubiera conocido de antemano había fallecido. Ella apenas tenía 22, era muy joven. En ocasiones luego logro entender cómo en la sociedad en general se desestiman tanto las enfermedades y padecimientos mentales. La depresión mayor es como un cáncer que te va hundiendo de poco a poco. La mayoría de la gente sigue pensando que lo que hizo es cosa de elección, de decidir o de valentía. Eso me asusta y me preocupa. La ignorancia de las personas sobre estos temas en nuestro país es preocupante. Creo que para todos los que hemos perdido un amigo o un familiar, por eso no volvemos a ver la vida y el fallecimiento de la misma forma. Hace mucho tiempo hice un podcast sobre ese tema en específico, por si lo quieren ver, se llama Pensar en el vacío eterno, creo que sí, está en el canal de Esquizofrenia Natural y leí bastante sobre el tema. Obviamente no soy un experto, ni soy psicólogo, ni neurólogo, ni psiquiatra. Ante todo, lo que siempre les recomiendo, por favor, ir a terapia. Es bueno ir, aunque no tengas nada que te haga sentir mal. Es como irte a hacer un chequeo con el doctor. A veces estás bien, pero puedes estar mejor. O a veces estás mal, pero no te das cuenta de que estás mal. Bueno, dicho eso, sí realmente es un tema jodidamente difícil. De lo poco que, como alguien de fuera del mundo, alguien que no es un especialista, que pude ver es que hay demasiado debate dentro de la academia dentro de ese tema. Bueno, en general, en la psicología, en la neurología y en la psiquiatría, hay muchos temas que son de mucho debate y que aquí afuera, en el mundo digamos civil, los entendemos a través de prácticamente mitos sociales, a través de yo creo, yo siento, yo pienso, no de un según tal evidencia, según tal estudio, no. Entonces es un tema exageradamente delicado, gente, muy delicado, y del cual honestamente me encantaría decirles que tengo las cosas claras y que les puedo dar un consejo, que les puedo decir esto y lo otro, pero desgraciadamente no es tan sencillo. Sin embargo, lo que sí les puedo decir, o lo que siento que tendría que decirles, es que siempre hay esperanza, gente. Siempre hay esperanza, siempre hay una salida. A veces las cosas son muy oscuras, pero como ya lo dije hace un momento en este mismo video, todo cambia, todo se acaba. Incluso las cosas malas. Y eso es bueno. Eso es algo muy bueno. Al menos personalmente, y esto reitero, es mejor ir a terapia que escucharme a mí, pero personalmente algo que me ha ayudado en los peores momentos es saber que las cosas se acaban. El decir, bueno, ahorita está bien jodido y no le veo final, pero nada es eterno. Nada dura para siempre. Y si lo que te angustia es justamente pensar que nada dura para siempre, que las cosas bellas se esfuman, no te preocupes. Siempre vienen otras cosas después de eso, las cuales también pueden ser bellas, y algunas pueden ser nuevas, y te pueden hacer que lo que habías vivido hasta el momento y que creías que era lo mejor de lo mejor, de hecho, todavía había algo mejor. Pero reitero, este tema es exageradamente complejo, y como siempre les diré algo, no sientan vergüenza de hablarlos con sus seres queridos, seres de confianza, para que ellos puedan ayudarlos a buscar ayuda, ¿sí? Algo que me hizo replantear mi vida fue el hecho de separarme y darme cuenta que realmente estaba solo. No tengo una gran familia ni herencias. Viví un matrimonio donde mi pareja ponía la casa y yo pagaba los servicios y manutención. Tuvimos una hija y ahora tengo bien claro una de mis metas. Tengo que hacerme mi patrimonio. Y claro, ¿por qué no? A mi gusto, ya que yo daba por hecho que ya tenía la vida resuelta. Conservo salud y trabajo, así que ya con eso sé que un día voy a lograr tener lo que ya tenía pero nunca fue mío. Gente bonita, gente preciosa, cuando uno crece, ya siendo un adulto, el forjar una nueva relación y entre más tiempo pasa, ya no es solo
perder a la persona, sino es perder un proyecto de vida. Una de las cosas que me han comentado tanto terapeutas como amigos que son psicólogos es que algo fundamental en las relaciones cuando ya llevan varios años es dejar de pensar en el ¿nos llevamos bien? ¿La pasamos chido? O sea, sí es importante, pero ya eso es solo un punto más. Ni siquiera es lo más importante para ese punto. Ahí en ese punto es, bueno, ¿nuestro proyecto de vida tiene sentido? ¿Ambos queremos lo mismo? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos planteamos? Porque estás apostando mucho, efectivamente. Esta persona, pues sí, al irse a vivir con su pareja y que ponía la casa y toda la cosa, pues dices, híjole, si de repente esto se quiebra, pues me quedo en la calle, no tengo a dónde caer. Esto es lo que yo contaba con mi plan de vida. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de circunstancias antes de estar con alguien, antes de querer casarte un mes después de conocer a una persona. Que el matrimonio, o en este caso el ya querer vivir con alguien pues por el resto de tu vida, no es solo estar juntos y pasarla chido, también es armar un plan de vida, y para eso tú tienes que saber o más o menos pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida. Una idea que aprendí y que me cambió la vida es que realmente nadie sabe nada, en especial qué es lo que está haciendo con su vida. Solo hacemos planes de lo que creemos que está bien o mejor. Ni el más grande y exitoso de los empresarios sabe realmente lo que hace. Si te sientes perdido sin rumbo, recuerda que no estás solo. Todos estamos en esta esfera flotante en medio de la nada, haciendo más o menos lo que creemos es bueno para nosotros y los demás. Aceptar que uno no sabe es el comienzo de la libertad. Ese está muy buenardo, no es exactamente una anécdota, pero bueno, es un conocimiento. Creo que está chido, y es que efectivamente habla con quien quieras, pregunta a quien gustes, y te darás cuenta que cuando alguien habla con mucha seguridad de un momento de la vida, es porque ya lo vivió. O sea, cuando hablamos con la gente muy muy mayor, ellos te hablan con mucha tranquilidad de muchas partes de la vida porque ya las vivieron. Pero cuando estás ahí en el campo de batalla, no sabes qué está pasando. Sí, una de las cosas que nos hace tener mucho miedo a la vida es pero no sé qué va a pasar, no sé ni qué estoy haciendo. Bueno, no te preocupes, carnavalito, en realidad eso es lo normal, ¿sí? Es lo común. Prácticamente nadie, por más resuelto que parezca, sabe bien qué es lo que está haciendo. Todos estamos apostando por una visión de cómo queremos que sea el futuro. O algunos ni siquiera estamos haciendo esa apuesta, simplemente nos estamos dejando llevar. Vemos el presente y decimos, bueno, no está tan jodido, así sigo y a ver qué pasa. Ir improvisando a medida que pasa el tiempo. No creas que si vives con incertidumbre, estás cagándola en la vida. No, la incertidumbre es la cosa más normal. Yo tuve depresión desde la adolescencia y jamás creí que pasaría de los 18 años. Cuando cumplí 21 tuve que independizarme para evitar mudarme de ciudad. La independencia me hizo replantearme mi vida y entender que no había hecho nada con mi vida. Actualmente valoro más la vida a pesar de que todo me cuesta más trabajo y busco seguir creciendo para poder mantenerme independiente. A veces la soledad es fea, pero sé que prefiero mi soledad a vivir en un hogar tóxico que me mantenía en constante alerta y me hizo caer en las drogas. Gente bonita, gente preciosa, efectivamente lo que dijo puede sonar bien cruel, bien frío, pero en realidad hay algo incluso cálido por la sabiduría que carga. Gente preciosa, se los digo así. No es mi caso, por fortuna, pero lo voy a resumir con una frase que dijo el gran Robin Williams, y es: solo hay algo peor que estar solo, y es estar con una persona que te hace sentir solo. Rodeado de gente que te hace sentir todavía más solo que la soledad, eso es lo más jodido. Desgraciadamente algunas personas pues sí viven rodeados de entornos familiares tóxicos y a veces uno le tiene miedo a lo desconocido, irónicamente, porque a veces esos entornos familiares tóxicos son los que te enseñan muchas cosas de dependencia, ¿no? Sin mí no eres nada, cabrón, te vas a morir de hambre estando allá afuera, bla 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 bla. Muchas veces esas cosas pueden llegar a pasar, o allá afuera está más culero, bla 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 bla. Ojo, con esto no les digo, sí, sálganse de su casa así a la buena de Dios, sin plan ni nada por el estilo, no. Sí, la calle es bien cruel, eso sí se los digo claro, la calle es muy jodidamente cruel. No es tan fácil que una mala familia le gane a lo que es la calle. Entonces, lo que les digo es, si de verdad ven que su entorno familiar es está muy mal, hagan un plan, perseveren y busquen una buena manera de independizarse. Porque reitero, caer en la calle así, tal cual a raíz, no es mejor, tristemente.
No quería un animalito en casa porque me demanda más trabajo. Cuando nació mi hijo vi su deseo que tenía de un perrito. Adopté uno y luego otro para que no estuviera solo. La relación con ellos y logro de entenderlos me cambió la manera completa de ver la vida. Me dediqué a rescatar, cuidar, conseguir hogares, etc. He llorado y lloro por la brutal cantidad de animales que sufren en manos de los humanos. Hoy tengo un respeto absoluto por toda clase de vida. Fumigo árboles de las calles, riego plantas silvestres y muchas cosas más. Ok, aquí hay muchas cosas que decir, un poco nuevamente de lo que les decía casi al principio, de que una vez que le pones una cara que está ahí, te das cuenta que algo que creías que no te importaba sí te importa. Segundo, muy importante, abrirse a las posibilidades, ¿sabes? Dejar que las personas transformen tu vida. Ojo, solo las personas que quieres y las personas que representen algo bueno en tu vida, ¿no? En este caso, pues un hijo, ¿no? No cualquiera. Esta persona descubrió una de las vocaciones de su vida, o al menos algo importante dentro de su vida, por dejar que su hijo transformara parte de su vida. Y pues nada, es muy bonita su vocación, es muy bonito lo que hace, absolutamente admirable. Y justamente esta misma persona dice: mi padre me envió a colegios privados para que me relacionara con gente de bien, entre comillas, colegios solo para niñas. Sufrí bastante dado que yo era pobre y mis compañeras de familias adineradas tenían un estilo de vida al que yo no podía acceder, canchas de deportes en sus casas, piscinas, viajes, etc. Dejaron de invitarme a sus reuniones porque no tenían ningún tema en común que las clases de estudio. No había algo más que compartieran de sus vidas que pues lo que veían en clases. Cuando terminé la secundaria, ya siendo mayor de edad, me inscribí a un profesorado de educación pública. Allí fue cuando me cambió todas las perspectivas de la vida. Tuve compañeros varones que aportaban desde su visión, gente de todos los colores, no solo rubios, de todas las clases sociales, más pobres que yo, con enfermedades, compañeras con hijos, varias con empleos, luchadoras. Entendí que había vivido una burbuja y la vida era otra. Había diversidad, sobre todo gente como yo. Fui mucho más feliz. Pues un poco relacionándolo a lo de a veces lo que está jodido no eres tú, es el entorno. Sí, ahí justamente vemos el lado contrario, el otro lado de la ecuación de la anécdota que les decía sobre que le pones cara a la gente y empiezas a sentir empatía. En este caso, pues ella estaba en una situación en la cual por más que lo intentara no podía relacionarse, no podía estar con su grupo de amistades porque no podía estar con sus compañeras, no podía forjar un vínculo porque desgraciadamente las diferencias que nos ponen las clases sociales, pues sí, nos alejan así de canijo. Y en este caso, pues no comenta que hubiera algún tipo de maladversión, ya sabes, así de que fueran ojetes o de que fueran mala gente con ella, nada por el estilo. Simplemente no encontraban temas en los que tuvieran puntos en común, porque pues dice que ellas sí podían acceder a canchas de deportes, piscinas, viajes y demás. Entonces, una cosa que creo que nos está fallando mucho últimamente gracias a las redes sociales es que nos están enviando el mensaje de que tenemos que estar con gente igual a nosotros. Los que piensan igual, los que están absolutamente de acuerdo con las mismas cosas, y todos los que no están ahí están mal. Así no debería. No, el tener diferentes perspectivas de vida creo que es algo súper sano. No solo porque aprendes un montón, sino porque además puedes poner en perspectiva tus propias opiniones, tus propias visiones. Recibía 3 mentadas a mi creadora mínimo al día. Era servidora pública en urgencias y yo era la que recibía los papeles y le daba la cara por los doctores. Cuando me dieron mi base renuncié, pues colapsé por el trabajo, un aborto y una mente cansada. Para mí checar mi entrada y salida a diario era tan monótono. Me boletinaron y aprendí que dar todo por un empleo horrible pero seguro me consumió. Actualmente limpio casas y nadie me molesta. Cansado pero tengo paz. Varias cosas. Una, honestamente la gente que trabaja en los sistemas de salud la sufre bien feo. Yo lo sé, cuando tu familiar o tú eres el que estás enfermo, queremos que el mundo entero se ponga a nuestro servicio porque tenemos miedo de morir, de fallecer. Sí, lo entiendo, es entendible. Pero también del otro lado ellos reciben cientos de casos así todo el tiempo. Es horrible para ellos también. Es una ecuación horrible donde todos la pasan mal y donde ojalá todos saliéramos bien, pero desgraciadamente no es así. En materia de lo posible, sin quitar de lado nuestra urgencia, nuestro dolor, nuestro pesar, hay que tratar todo lo posible de ser humanos y entender la humanidad de las personas que nos atienden en los servicios de salud, porque muchas de las veces ya desde la universidad se los están chingando. Y no hablo solo de los que tienen licenciatura en medicina, hablo también del personal de enfermería, de los servidores públicos y demás. Está bien cabrón. Tristemente,
es una situación horrible donde dices, bueno, pues sí, ¿qué más puedes esperar? La gente está sufriendo, te va a hablar feo, pero aún así no debería de pasar, deberíamos de hacer lo posible. Además es una situación pues, más sistémica de cuando el sistema funciona mal, pues es muy difícil que no pasen estas cosas. Pero bueno, lo segundo, la verdad, y también acá pues decir que, wow, mucho valor de esta persona porque fue dejar un trabajo que le consumía, pero era muy seguro porque ya era de base, pero que le estaba destruyendo la vida. Y uno cree que tocando fondo es fácil decir, ya voy a cambiar. De hecho, hay gente que intenta forzar tocar el fondo para cambiar, pero no. Uno puede tocar fondo y después descubrir que había otro, y otro, y otro, y otro. Eso se los dice alguien que pues le tocó conocer bastantes personas que pasaron por adicciones, por circunstancias así. Si tú intentas llegar al fondo para ahora sí triggerear tu cambio como persona, no va a pasar. No, al menos yo no lo he visto así. No creo que los psicólogos estén muy de acuerdo con eso también, Si le echamos ganas, siempre podemos bajar más profundo. Toda mi vida vi a mis padres como personas que ya tenían muchas cosas resueltas. Siempre me fue la idea de que por ellos saben cómo pagar un recibo de luz y yo no. Que ellos son infinitamente más sabios y conocedores cuando no. Por ser una persona muy obstinada realmente no los escuchaba. Elegí la carrera que yo quería, agarré los hobbies que a mí me interesaron. Mi tiempo lo usé como yo veía mejor. A pesar de todas sus críticas negativas me rindió una buena carrera, pero no fue hasta un evento reciente que estoy pasando por la realización de que no puedo contar con ellos para tomar buenas decisiones. Una vez los escuché para algo importante. Me aconsejaron tomar una decisión financiera muy cara y ahora estoy pagando las consecuencias en mi cuerpo y mente por el estrés. Altamente resentido por la ignorancia que justo ahora entiendo. Es esto que me hizo reflexionar y ver el pasado y darme cuenta que si bien que el ejercicio es bueno y la verdad es muy rica y la educación importante, es solo porque lo escucharon de alguien, pero realmente no saben nada o tienen la idea equivocada. Estoy replanteando todo lo que sé de ellos y verlos por lo que son, personas que puedo opinar de medicina pero no son médicos, que pueden opinar de arquitectura pero no son arquitectos. Pueden opinar y eso es todo. Uy, Dios, wow. Sí, cuando creces, creo que te vaya bien o te vaya mal, empiezas a ver a tus papás como iguales, o por lo menos como parecidos. Y luego con el tiempo, a medida que más van envejeciendo y les hace mella la edad, el cansancio, los achaques, y más si ellos pasaron por más pobreza de la que uno pasó y tuvieron menos educación, pues te empiezas a dar cuenta que son muy vulnerables. Y luego todavía hay otra fase más, cuando ya estás más grande y empiezas a ver cómo envejecen, pero ahora sí, canijo. Y empiezas a ver que en cualquier momento se te van. En cualquier momento toda esa fuerza, toda esa energía que veías en ellos se esfuma. Pues ahí verdaderamente dejas de sentirte como este niño protegido, este niño que dice, bueno, si la cago ahí van a estar mis papás. Obviamente hay cosas en las que algunos papás sí son especialistas y le saben mucho, pero pues el punto es que ninguno es infalible, tristemente. Y ahí es cuando nosotros pues tenemos que hacer este acto de tomar la antorcha y seguir adelante, de decir, bueno, ustedes ya llegaron hasta aquí, ahora me toca a mí adentrarme en este pasillo oscuro con la antorcha que ustedes pues ya no pueden sostener. Y apoyarlos ya sea con palabras, en el caso de tener buen dinero y todo eso, pues si es posible, si queremos, porque no es de a huevo, con recursos. Algo que no me hizo replantear mi vida, pero sí cambiar, fue graduarme y ver mi desempeño académico. Aunque no perdí ningún año, la verdad sí me hace sentir mediocre pasar y graduarme tan raspado. Estoy buscando mejorar eso en la universidad, y en mi segundo semestre saqué notas que se pueden considerar buenas, no las mejores, pero sí buenas. Espero poder mejorar aún más este semestre y futuros. Pues en realidad sí está algo bastante canijo, y es algo que tristemente mucha gente solo se da cuenta hasta la universidad. O sea, termina la universidad y es cuando le hace clic, y es que a lo que le debes de tener miedo de las calificaciones no es a que tus papás se enojen contigo. Las calificaciones reflejan qué tal lo estás haciendo. Y esa es una información muy valiosa porque tal cual te está examinando a ti. Las calificaciones te deben importar por sí mismas, no por si se va a enojar alguien o lo que te van a decir tus papás. Porque tal cual estás obteniendo un dato súper importante. Toda una institución está ahí para decirte si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Sí, hay todo un profundo debate detrás de esa afirmación, totalmente, pero al menos quedándose en lo básico es sí.
¿La estás cagando? ¿Cómo la estás haciendo? ¿Cómo vas? En 2017 yo me encontraba estudiando la licenciatura en química. Desde muy chico siempre había querido ser un científico, pero después de 1 año y medio de carrera descubrí que esto no era lo mío y entré en un ciclo de depresión y me sentía perdido en la vida. Amigos cercanos me aconsejaban terminar la licenciatura y después dedicarme a otra cosa, pero algo positivo en mi vida era que siempre había tenido un gusto y apego por la tecnología a tal grado que durante la secundaria y la prepa en la escuela me conocían como el morro que rutea teléfonos Android o jailbreakea iPhones. Gracias a ese interés y a uno de los instructores de clubes de Ciencia México que conocí aquel verano de 2017, fue que encontré un interés más genuino por aprender a programar y entender mejor las ciencias de la computación. Eso me llevó a dejar de lado mi carrera en química y dedicarme a tiempo completo a seguir el gusto e interés por la programación. Gracias a esto pude enfocar mi vida en algo por lo que sentía verdadera pasión. Cambié de área y terminé una LIC en sistemas de información, pero además de eso pude aventurarme muy temprano en el mundo laboral tech y de hace 1 año comenzar mi propio emprendimiento en el que económicamente me ha ido muy bien. Pero más allá del dinero encontré esa actividad que disfruto día a día, todo gracias a tocar fondo y el apoyo de las personas que nunca dejaron confiar en mí. La vida está llena de altibajos y es importante intentar aferrarse a algo para intentar seguir adelante. Híjole banda, pues la verdad, qué bonita anécdota. Pues hay que valorar las cosas, no en el sentido de aprecia lo que tienes, sino de darte cuenta de lo que tienes, que es diferente. Es bueno apreciar, sí, pero creo que tan importante el darte cuenta de lo que tienes. Ok, ¿sabes qué? Esto me está haciendo sentir profundamente jodido, lo que estudio no me da la tranquilidad, no me da ningún tipo de motivación, ya lo intenté. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tengo el tiempo? ¿Tengo el modo? ¿Tengo la oportunidad? Sí, ok, pues a darle. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo buscar? ¿Qué más puedo? Pero tomárselo en serio. Encontrar lo que uno quiere hacer no es algo que te va a caer del cielo. Es algo que uno tiene que ir a buscar. En este caso, pues puede llegar a través de una persona, sí, pero la persona no va a llegar hasta tu casa, no te va a buscar ahí en tu cuarto, te va a decir, no mames, güey, fíjate que eres bien pistolón para esto. No, hay que curtirse, hay que buscar el modo de hacer, de conocer, aunque no sepamos. Yo soy pésimo socializando y pues pero pues siempre me he forzado a hacerlo. Porque si no fuera por lo que he aprendido de las demás personas, no habría hecho nada con mi vida. No habría logrado ni lo más pequeñito. Siempre intento aprender de las personas por lo mismo. Algo que me hizo replantearme la vida fue sufrir una fractura y vivir por un tiempo limitación física a raíz de ella. Tuve que plantearme la posibilidad de tener secuelas permanentes y vi cómo mi familia o me apoyaba en unos aspectos pero me lastimaban en otros. Soy ilustradora y con una discapacidad en una mano tuve que parar de ilustrar. Lo que más amo en la vida y dedicarme a otra cosa. Tuve muchas decisiones ese año. Fui a rehabilitaciones, terapias psicológicas, me mudé. Todo cambió. Yo cambié. No volveré atrás jamás. La fractura me hizo sufrir mucho pero también mejoró mi visión de mi vida abismalmente. Dice, entre comillas, recuperé totalmente la movilidad de mi mano y volví a ilustrar. Creo que sobre esto es una historia tan humana en el sentido de que está repleta de matices. Ese es el tema, muy a diferencia de lo que vemos en las películas y otras cosas. Desgraciadamente es no solo difícil vivir las cosas, sino incluso entenderlas. En la vida real a muchos nos va a tocar que las cosas tienen sus lados buenos, sus lados malos, pero sobre todo sus lados inesperados y confusos. A veces lo más dañino que puedes hacerte a ti mismo es caer en algo que sí dicen mucho las redes sociales y es a huevo buscarle un sentido a las cosas. Ok, esto tiene que tener una lección, tengo que aprender algo de aquí. No, a veces pasan las cosas son jodidas, las cosas son malas y ya, no hay aprendizaje. A veces solo es dolor y lo que te queda hacer es, pues más que tratar de andarle buscando un mensaje o una razón de por qué te pasó, es estar bien, hacer las cosas que tengo que hacer, tomar lo que tengo que hacer las valoraciones sobre lo que tengo que aguantar para llegar a estar bien. Y aquí también lo canijo es que a veces no sabes qué es exactamente estar bien. El camino no es cierto, no es seguro, no es recto. Cuando pasamos por una crisis mayor, literalmente tenemos que reestructurarnos y transformarnos en otra persona, porque la persona que podía existir, que habíamos sido hasta ese momento, ya no puede existir porque se acabó el mundo o las condiciones que nos permitían ser quienes éramos. Eso es algo bien importante entender. Ahorita somos alguien porque tenemos las posibilidades de ser ese alguien. Pero cuando se acaban esas oportunidades, tristemente haz lo que quieras, baila, canta, llora, ríe, pero ya no vas a poder ser quien eres en este exacto momento. Ojalá nunca les pase, o que si les pase, eso los lleva a un escenario mejor. Pero eso es como son las cosas de esta vida. Algo que cambió drásticamente mi vida fue descubrir que realmente no soy burro.
como alguna vez pensé. Este descubrimiento transformó por completo mi forma de ver el estudio y el trabajo. A partir de ahí comencé a enfocarme en aquello que realmente me interesaba y a entender cómo aprenderlo a mi manera y en cómo aplicarlo en el día a día laboral. Cuando lidiamos con gente menor, o sea, hermanitos, sobrinos, hijos, por eso es bien importante las cosas que les decimos sobre ellos. No digo que todo lo que digas tiene que ser un sermón inspirador, pero uno no sabe qué tanto puede joderle la vida a alguien por decirle: es que eres bien burro, es que te pareces al pendejo de tal, es que eres como ese. Uno puede forjar esa imagen. Justamente a mí me pasó. Durante mucho tiempo yo creí que tenía que ser como un familiar mío mayor, porque yo creía que ese era el modo correcto, el modo definitivo de ser humano, hasta que una profesora me detuvo y me dijo: oye, tú no tienes que ser la sombra de esta persona, tú puedes ser tú mismo y eso va a estar bien. El problema, lo que no me dijo, qué bueno que no me lo dijo, es que al hacer eso, de ahí en adelante ya no hay modo fácil de determinar si estás haciendo bien las cosas en tu vida, porque ya no puedes decir: tengo que ser como esta persona, ¿no? Ahora es, bueno, tengo que ser yo. ¿Y qué es ser yo? Bienvenido a la vida. Es un problema muy cabrón que te va a llevar toda la vida, pero puede ser bonito, puede ser interesante, puede ser divertido. Yo siempre pensé que venía de una clase media, ya que realmente nunca pasé hambre. Mis papás siempre me llevaron a médico particular, cosa por lo que nunca viví filas interminables para ser atendido. Pero, ¿qué ocurrió? Pues bien, acabada la universidad, tuve la fortuna de estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Rápido entendí cómo funcionaba el mercado y que si quería escalar rápido en salarios tenía que aprender X tecnología, tenía que aprender inglés, que aún sigo estudiando ya que no lo he perfeccionado, y que tenía que cambiar de lugar de trabajo tan pronto como podía. Es decir, comprobé que acababas ganando más dinero si cambias de trabajo y pides más dinero que si donde estás actualmente pides un aumento. Con todo esto ya me sentía en la cima del mundo, y si no fuera porque tengo trabajo, y si no fuera porque tengo grandes amigos que estudiaron filosofía y personas con las que crecí en mi rancho, sí, crecí en un pueblo donde si llueve se va la luz, probablemente sería un imbécil. ¿Cómo entró la conciencia de clase en mi vida? Pues bien, no te voy a mentir, no me va mal, gano mucho, no exagerado, pero sí gano bien. Sin embargo, no me alcanza para lo más importante, no me alcanza para un vehículo, una casa, sin endeudarme. Y parece bobo, pero me hace reflexionar sobre la situación en la que crecí. Como dije, vengo de un pueblo, nunca pasé hambre, siempre fui de doctor particular, pero siempre andaba en transporte público, mis papás no me podían pagar ocio, por eso mi escape era una laptop, que incluso el gobierno nos regaló. Heredé ropa de mi hermano, de hecho la mayoría de mis prendas fueron heredadas. Cuando entré en la universidad, mi papá hizo un esfuerzo por comprarme una laptop y le pedí 5,000 para armarme una PC de escritorio. Mientras estudiaba, trabajaba de medio tiempo en un ciber, ese dinero literalmente lo usaba para mis pasajes de camión o comprarme algún lujito. En fin, vengo de una familia pobre a pesar de que mi papá es médico veterinario y trabaja de sol a sol, porque sigue trabajando. Entender esa vida como una vida de pobre, nadie lo quiere aceptar. No es que viviera en pobreza extrema o algo por el estilo. Simplemente mi vida no estaba ni la mitad resuelta que lo que está ahora, y ojo, tampoco pienso que ahora soy clase media, me reconozco como lo que soy, clase trabajadora, porque el día que deje de trabajar me muero de hambre. Pero ahora puedo acceder a cosas que mis papás jamás podrían darme. Voy a una escuela particular de inglés donde solo la mensualidad me cuesta más de lo que me costaba un semestre entero de mi universidad. Voy a nutriólogo, donde he aprendido a comer, tengo dinero suficiente para mi ocio, que en mi caso son los videojuegos, pero estoy intentando cambiarlo por algo más analógico. Tengo acceso al psicólogo, voy al gym, por lo que también pago una mensualidad. Con todo y todo no estoy de acuerdo con cómo funciona el sistema. Yo tuve la suerte de estar preparado cuando me llegaron las oportunidades y aún me continúo preparando para las que vendrán. Sin embargo, yo no pienso que sea más inteligente que mis papás o mis hermanos, o la raza con la que viví en mi pueblo. Simplemente me esforcé mucho y tuve la suerte de igual de mi lado, pero me duele mucho ver lo que hace la gente para llegar a fin de mes y que luego uno escucha a vendehumos decirles que es que no te esforzaste lo suficiente. Creo que ese es el momento canon realmente de muchos mexicanos, y es el darnos cuenta que no éramos o no somos clase media, ¿saben? Que está bien cabrón, que es un porcentaje exageradamente pequeño ser clase media. Yo tengo un video de eso que se llama ¿Por qué tanta gente cree que es de clase media? Y al resumen al que llego es que hay muchísima desigualdad. Esto implica que la gran mayoría de nosotros tenemos más probabilidades de haber visto un unicornio que de ver a un clase alta en la vida real. Por lo que cuando vemos a alguien de clase media creemos que ese canijo es de clase alta. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos comparamos con las personas que viven en pobreza, que es diferente de la clase baja. Es decir, esas personas que no pueden asegurar su sustento del día a día, tristemente. Pues no mames, nos comparamos con ellos y pues decimos, pues me va de perlas, me va bien cabrón, vivo bien, tengo mis lujos, tengo mis gustos. Siendo que desgraciadamente
no es así. La clase media no es solo poder darte tus gustos, es un tipo de vida que ahorita no nos vamos a poner a definir, pero que se puede resumir en la palabra acomodado. O sea, no es que tengas lo suficiente, es que tienes bien. No un chingo, no demasiado, tienes bien. Te basta, no tienes que andarlo midiendo, no tienes que andar con una presión excesiva de si te alcanza o no. Puedes acceder a ciertas cosas que la gran mayoría no y bla bla bla. El tema es que es eso. A la mayoría nos pasa eso de que nos damos cuenta el día que conocemos a alguien de clase media media o clase media alta, nos damos cuenta que, cabrón, este güey es millonario. No, ese vato, por ser de clase media, a él probablemente sí ha logrado conocer o ver a gente de clase alta en un entorno más cognitivo, digamos, los ha escuchado hablar, ha platicado con ellos, mil cosas, ¿no? O trabaja en entornos para ellos. Entonces les pasa como a nosotros, solo que si nosotros desde la clase baja apenas podíamos ver a los de clase media desde ahí apenas pueden ver a los de clase alta, y los de clase alta desde allí apenas pueden ver a las élites incipientes, y los de las élites incipientes con pedos pueden ver a los de las clases, a las élites, viceversa. Desde acá arriba no llegan a ver hasta acá abajo. Y así, con el clase media muchas veces le pasa la cosa contraria. Ellos descubren que existen los de clase baja, los ven vivir y dicen, cabrón, o sea que hay gente que no es pobre, pero le va mal. O sea, hay gente que sin ser pobre no tiene casa propia, no tiene carro, no gana tanto dinero. Y se sacan de onda también, o sea, de verdad también es como, ¿qué? Y eso no es que sean mala gente, en lo más mínimo, ¿no? Pasan exactamente por lo mismo que uno que viene del barrio vivió, pero al revés. Y lo mismo le pasa a los de clase alta. Cuando ellos conocen a alguien de clase media, incluso llegan a decir como, ¿cómo es posible que la gente viva así con tan poquito? Cuando alguien de clase baja los ve y dice, no, esos güeyes son ricos. ¿Por qué? Porque estamos profundamente seccionados, divididos. Socialmente hay toda una serie de herramientas, a veces hay muros de verdad, a veces hay normas sociales no escritas, un chingo de cosas para mantenernos separados, divididos socialmente hablando. Entonces eso es algo que hace que muchos digan, no, pues a mí me va chingón, a los que les va mal, pues por pendejos, sin darse cuenta que probablemente a ellos también les está yendo mal. Pero pues normalmente ahí entra otra vez este sesgo, el sesgo egocéntrico. A mí me va bien, yo sí sé, yo soy especial, a mí no me va a pasar o a mí no me está pasando. Y también porque los seres humanos somos muy adaptativos, nos adaptamos a todo, nos podemos adaptar a casi todo. Bien diría mi abuela, a todo uno se acostumbra excepto al hambre. Entonces es como la anécdota que les conté al principio. Para esta mujer, el saberse los precios de todo lo que compraban sus papás, el que sus hijos, siendo unos huerquillos de 6 años, no se supieran los precios de las cosas, al principio le pareció que no mames, hijos, ¿qué les pasa? ¿No se están desarrollando bien? No, al contrario, tú eres quien no se pudo desarrollar bien porque tenías ese estrés extra, tenías que saber una información que no debías de saber a esa edad. Una cosa que me hizo replantearme la vida es una lección algo tardía sobre la constancia y la paciencia. Hará casi 10 años que le di de lleno a desarrollar mi pasión, que es la escritura de ficción. Sin dejar de trabajar, usaba cada minuto de mi tiempo libre para aprender y mejorar constantemente en la novela y cuento corto. Este proceso duró 2 a 3 años que comencé a obtener buenas menciones de gente ajena a mi círculo. Además, yo mismo sentí que había alcanzado un nivel decente de narrativa, interesante y atractiva. Así que publiqué un libro y tuve alguna respuesta, que murió a los pocos meses. Claro, lo normal, un pequeño hype y después hay que seguir esforzándose más. El asunto es que en los 2 o 3 años que enfoqué mi esfuerzo, atención y creatividad en tratar de mejorar mi habilidad, un montón de tragedias, entre comillas, sucedían a mi alrededor. Cosas pesadas en verdad, no solo una ruptura y síndrome de impostor. No andar en ello, para no ser dramático ni hacer más largo este comentario. Básicamente le fue de la fregada. El asunto es que cuando el hype por mi novela bajó, me hundí carboncísimo y me vi obligado a abandonar mi sueño para restablecer mi vida. Ahora entiendo que sí era posible seguir dándole un espacio de mi tiempo, aunque fuera en menor medida. Algunos años después, el libro que escribí fue pasando de mano en mano entre desconocidos sin que yo lo supiera, y de repente tuve mensajes de personas que me solicitaban poder comprar mi novela, que ya había sacado de circulación y quería saber qué otros libros tenía escritos. Mi esfuerzo había rendido fruto, pero más tarde de lo que esperaba. Cuando llegó la oportunidad, yo pensé que ya sería imposible que llegara. Aprendí a la mala, pero aprendí que ese cliché de la paciencia y la constancia es totalmente cierto. Esta vez lo seguiré al pie de la letra, más moderado, más dramático, menos dramático. Oh sí, banda, si algo he aprendido en esta vida, a la mala, es la paciencia. Sientes que el pinche mundo se te acaba, creo que eso es lo que más está jodiéndonos a todos, tanto a la generación Z como a las que vienen. Todos estamos sintiendo que la pinche vida se acaba, carnal, que no mames, güey, no he hecho nada para este momento de mi vida, estoy jodido, estoy pendejo, es que qué pedo, güey. En internet hay alguien que ya lo logró y tú, sí.
Pero eso no importa. Está bien, está chido que esa persona lo haya logrado muy bien por esa persona, pero tú no eres esa persona, tú no tienes las mismas condiciones. Puedes tener más, puedes tener menos, no importa. Tú no eres esa persona. Aunque hay quienes piensan torpemente, así me pasó a mí, yo pensaba estúpidamente que si las cosas llegaban tarde, ya no era lo mismo y no estaba chido. Una chingada. Una pinche chingada es ese pensamiento, gente. Es la mayor estupidez que he pensado en toda mi maldita vida. Cuando las cosas llegan, está bien, está genial. Y el único que puede arruinarte ese momento eres tú diciéndote, no mames, pero ya llegó tarde. Pendejadas. No, en serio no. Qué bueno cuando las cosas llegan. Lleguen a la hora que lleguen. Pero es que si llegan ya como cuando tenga 30, ya no, relájate. Siempre va a ser mejor a que no lleguen. Lleguen a la hora que lleguen. Muchas de las mejores cosas, sobre todo cuando no eres el hijo de un político que puede literalmente hacerse güey todo el día, tardan un chingo en llegar. Y se construyen día a día, sufriéndole, aburriéndose, aplanándose las nalgas en la silla, en la mesa del escritorio, o jodiéndose las manos a callos, cargando piedras, pero tardan un chingo en llegar. Pero cuando al fin llegan, dices, a huevo, qué bueno que hace 5 años empecé a hacer esta pendejada, ya funcionó. Si no lo empiezas a hacer, no va a pasar nada, nunca. Si no esperas por ello, y también lo mismo, no te atragantes, habrá tiempo para todo. A veces el hecho de que algo llegue demasiado pronto puede de hecho ser lo peor que te puede pasar, porque a veces no estás preparado para eso y sí te devora, sí te come vivo, o no lo disfrutas porque no estabas preparado. Entonces déjenme decirles algo, si en este momento usted piensa, ay, es que no sería vergonzoso, no sería jodido que esto llegue, pero ya cuando ya esté más grande, ¿quién? ¿Según quién? No le hagas caso a las babosadas y tonterías de internet. Ese contenido ya, actualmente la mayor parte del contenido de las expresiones humanas de internet están hechas para farmear vistas. No olviden suscribirse y darle like. Ya no son humanas en un sentido pleno. Ya no están pensadas para una expresión de lo que uno quiere decir, sino una expresión de la obtención de algún tipo de ganancia. Sí, hay personas que obtienen las cosas muy temprano y ¿adivinas qué? A veces eso es lo peor que les puede pasar, no solo por lo que ya te decía. A veces tanto crecimiento de golpe se los come vivos y terminan destrozados mentalmente, internados en alguna adicción y demás. Otros más no saben lidiar con todo el lujo, con todas las cosas y ellos mismos lo echan a perder. Lo destruyen sus propios logros porque no saben qué hacer con tanto. Así como las tragedias en exceso son jodidas, también las cosas buenas en exceso, o sea, de que de repente todo lo que querías se te logre de un día para otro, te puede abrumar y te puede hacer perder el suelo y destruir todo. Es lo que les decía hace un momento. Ahorita eres alguien porque tienes las posibilidades de serlo, pero en el momento en el que cambian todas esas posibilidades y no tienes tiempo de aclimatarte, tiempo de medirte y entenderte, puedes terminar destruyendo quién eres y haciendo cosas que jamás creíste que ibas a hacer del lado más negativo que te puedas imaginar. Hagan todo lo posible por escapar de esa asfixia temporal que no existe, es artificial. En teoría, si estamos en lo cierto, vamos a ser una generación que va a vivir un chingo de años por los avances de la medicina. Independientemente de que logremos algo o no parecido a la vida, a una vida extendida, ya para los años que tenemos estadísticamente por delante, vamos a vivir un montón. Y no lo digo yo por lo que creo, sino por lo que se observa en este momento. Los boomers, a pesar de que son una generación que ya está entrando en la tercera edad, sigue acumulando la mayor cantidad de poder y dinero en la historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya llegaron a una edad en la cual la generación anterior a ellos ya se había retirado, ellos no se han retirado. Y lo mismo le va a pasar a la generación después de ellos y a la después y a la después y a la después. El hecho de que la esperanza de vida se haya duplicado casi en estos últimos 100 años es un cambio civilizatorio. Y es algo que no estamos terminando de entender por lo gigantesco que es. Pero sí, es eso, o sea, no te digo que le eches hueva y que te valga. No, lo que te digo es, tómate tu tiempo, ten paciencia. No te digo que solo por tener paciencia las cosas buenas llegarán. Te digo que muchas cosas buenas requieren paciencia y un trabajo constante día a día. Más que una motivación exacerbada, es paciencia y disciplina. Dice... En la secundaria yo era muy desmadroso, pero siempre me fue bien en los exámenes. Nunca tuve problemas para pasar las materias. Terminando la secundaria y sin saber a la que me quería dedicar, elegí la carrera técnico en comercio internacional en el CECIT 5. Básicamente la carrera trata de mecanismos de importación y exportación, mucha lectura e investigación. Empecé a tener problemas porque nunca me gustó hacer tareas.
Y en esta escuela los exámenes tenían poco peso en las calificaciones, así que empecé a reprobar materias. Para mi tercer semestre había reprobado tantas materias que no me dejaron inscribirme al siguiente semestre. Tuve que repetir de cero. Mis padres me amenazaron con que si seguía reprobando, en mi segundo intento me sacarían de estudiar. Entonces, enfocado en subir mis calificaciones, empecé a estudiar mucho. Me iba a la biblioteca en mis ratos libres, empecé a tomar notas y hacer las tareas. Subí promedio de 7 a 9.8 y ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía talento para las matemáticas y pasé geografía analítica, cálculo diferencial integral con 10 sin esfuerzo. Ya en la universidad entré a la carrera de negocios internacionales, que a mi entendimiento era lo que seguía después del comercio internacional, pero siendo el flojo que soy, ya no quise aventar otros 4 años estudiando leyes y tratados y demás cosas que nunca me gustaron, y sabiendo que tenía un talento para las matemáticas, me cambié de carrera, tramité mi cambio de carrera a matemáticas aplicadas. Ese fue el peor error de mi vida. Pinche carrera de ingeniería de matemáticas, no hay campo laboral donde vivo más que de docencia mal pagada. Hubiera agarrado otra carrera con matemáticas, pero con más campo laboral. Ahora entiendo que ser bueno en algo no significa que tu pasión a lo que debes dedicarte al día de hoy es un trabajo. No significa que sea tu pasión ni a lo que debas dedicarte al día de hoy trabajo en un call center. Ay, Dios. Esta anécdota es durísima, pero pues varias cosas, lo mismo, es lo que les decía, ¿no? No es... Y la moraleja del día es, ¿no? Hay tantas cosas que entender y aprender de las vidas de los demás, y eso es un talento que hay que desarrollar a lo largo de esta vida, que ves en la gente a la que luego no le va muy bien en la vida, es cuando lo único que hace con respecto a cualquier comportamiento de cualquier otra persona es simplemente decir, por pendejos, en vez de decir, ¿por qué? ¿Cómo pasó eso? Pues en este caso, una cosa buena, eso de que te puedes dar cuenta de tus talentos, que muy a diferencia de lo que dicen las pinches películas otra vez, y no digo que esté mal ver películas, está bueno verlas, nada más que hay que entender que no son documentales, y que aún entendiendo eso, siempre hay que saber que tienen mucha influencia sobre nosotros y nuestro punto de vista, es que descubrir tu talento no siempre va a ser ¡wow! Puedo encestar balones desde cualquier lugar, ¿no? A veces va a ser estar chingándole durante semanas algo y de repente decir, oye, ¿lo hice bien? Tal vez sí puedo hacer esto. Desgraciadamente, nuestro mundo es muy exageradamente complejo. Desgraciadamente, nuestro mundo nos obliga, nos fuerza a encontrar el modo de convertir nuestro talento en algo que se pueda vender. Así de cruel, pero si uno quiere tener bonanza o estabilidad económica, depende, sí tiene que fijarse en eso. Uno puede ser genial y brillante en su campo, pero si ese campo no tiene una entrada laboral clara o un campo laboral, digamos, fértil, tiene que buscar el modo de que eso se vuelva, pues, profitable, ¿no? Que genere ganancias. Y, pues, sobre todo en esto decirles eso, ningún trabajo te quita dignidad. Y sobre todo decirles eso, por lo mismo, banda, no, hay banda que sí es bien juzgona en ese sentido. Ay, no mames, trabajas aquí, trabajas allá. Créanme, lo de los trabajos no depende tanto de si uno es un pistolón, sino depende más bien de las condiciones del país en el que estás. Si hay una economía desarrollada o no. Varios países en este mundo que después de una crisis terrible tenían a todos sus ingenieros, médicos y demás, pues trabajando de lo que cayera. Eso debe de hacernos entender que pues no porque no consigas trabajo o tengas un mal trabajo eres un fracaso en la vida o algo por el estilo, para nada. Y lo mismo, la gente que tiene un mal trabajo y todo eso tampoco es que tenga algo malo en sí mismos ni nada por el estilo. A veces es lo que hay y pues no, feo robar. Hay tantas cosas que decir sobre esto, pero bueno, yo creo que aunque quedaron muchísimas más anécdotas en este, y se los agradezco, gracias Chilaclippers por colaborar de este Chilaclick. Les agradezco profundamente por dejar sus anécdotas, por ser parte de los Chilaclicks. En este no puedo hacer el chiste de que aprendimos algo solo que no sé qué, pero sí les diré que estuvo muy bueno este Chilaclip, al menos yo así lo sentí. Espero que a ustedes también les guste, espero que lo que estaban haciendo mientras escuchaban este Chilaclip se le hayan pasado bien. Ese es mi máximo interés. Gracias a todos los que dejan donaciones a través de superchats, gracias a los que dejan sus aportaciones, gracias por seguir puro Chilaclipper aquí. Gracias por seguir chilaclipeando con la Chilaclip banda en el Chilachimps. Cuídense, bye bye.